Ahorita. Listo, Doc. Listo, Andrea, muchas gracias. Con mucho gusto. Me envía por favor la grabación, doctora, también para Claro, sí, compartirla en la... doctor. Disculpa, disculpa, Doc. Sí, señor. Listo. Bueno, buenas noches nuevamente a todos y todas. Hoy vamos a tratar algunos aspectos respecto de la estadística inferencial. Es decir, bueno, realmente el método cuantitativo se denomina análisis estadístico inferencial, pero ustedes lo van a encontrar como estadística inferencial. La estadística es solo una. Digamos que la información estadística es solo una, pero los mecanismos o los métodos de análisis son varios, y entre ellos el método de análisis es el análisis estadístico inferencial. Pues tengo entendido que algunos de ustedes, pues bueno, algunos no, ustedes les solicitaron realizar análisis estadísticos inferenciales, eh, pero antes de eso, o de pronto antes de propiamente del análisis estadístico inferencial como tal, se les solicitó un informe de análisis cuantitativo y descriptivo. Vamos a ir como por partes, es decir, voy a tratar de nuevamente de devolverme un poco al tema inicial cuando hablamos de análisis estadístico inferencial. Voy a proyectarles, digamos, cómo va a ser el constructo de esta sesión. Hoy tengo hasta las 7:45, 7:40, 7:45, porque a las 8 inicio otra clase. Y respiro para poder comenzar la otra clase a las 8. Entonces, hoy voy a abordar el tema de análisis estadístico inferencial, continuando por donde lo habíamos dejado en la última sesión, añadiendo los tópicos que sé que ustedes requieren frente al taller que tienen pendiente. Voy a proyectar dos videos porque los videos tienen algo que yo aquí en este momento no tengo, y es un berraco tablero que se facilitaría un poco más para hacer la demostración de fórmula. Y posteriormente les explicaré un poco sobre el informe de análisis cuantitativo inferencial, cuantitativo y descriptivo inferencial que que sé que les solicitaron, para que puedan añadir, digamos, puedan responderlo o darle una respuesta un poco más orientada. Si alguno ya lo ha realizado o alguno ha tenido un avance al respecto, me informa y si quiere lo proyecta, y aquí vamos desmenuzando un poco. Por el tiempo, sé que me alcanza por el momento solo para ese taller. Y les voy a explicar, creo que hay otro donde le hablan de la variable de Pearson. Eh, ¿Qué es lo que mide esa variable de Pearson, o qué es variable no de Pearson? Variable no. ¿Qué es lo que mide Pearson propiamente frente a las variables que ustedes tienen dentro del análisis? Para ello es necesario que ustedes tengan una muestra. Supongamos que ya les validaron la muestra, que ya ustedes tienen la muestra aprobada, que ya ustedes tienen su muestra. Digamos que trabajemos sobre la base de que ustedes tienen su muestra. Una vez ustedes tienen esa muestra y le han aplicado método, eh, un método, ya sea una encuesta, y permítanme, en esa encuesta ustedes deben anteceder de una hipótesis, es decir, qué es lo que quieren medir frente a esa muestra. Luego se aplican o luego se realiza en el análisis estadístico, se realiza la estadística y el análisis del mismo para poder entregar un resultado. Pero partamos de la base que ustedes tienen una muestra, no sé, 20 pospenados, 20 víctimas del delito de acceso carnal violento. Incluso ni siquiera tengamos presente un número de 100, de 200, tengan presente que ustedes tienen una muestra, que no sé cuál fue el criterio de la selección de muestra que les están exigiendo, pero acuérdense ustedes que cuando yo creo que cuando hablamos un poco de estadística de encuesta, del método cuantitativo de la encuesta, les había dicho que se debía o se aconsejaba tomar como base entre un 25 o un 30% del universo seleccionado para poder tener como esa muestra. Pero sí, pues no tienen de pronto todavía esa muestra seleccionada, tienen todavía de pronto una base generalizada. Tomemos en cuenta esa y vamos avanzando un poco. Doctor Peraza. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes o noches, y apreciados compañeros. No, profesor, me gustaría que me enseñara a usar esa fórmula que sale en todas partes de ahí para determinar la muestra, porque la verdad ni la entiendo. Usted me dice que sale en todas partes, ¿en cuáles partes la ha En, visto? to- en todos los libros de estadística sale esta fórmula, pero no la entiendo. Ok, es un poco más sencilla de como se ve en el sentido yo tampoco soy matemático, no vaya a creer usted,
pero la interpretación es un poco más sencilla porque pareciera como si estuviera sacando la raíz cuadrada de algo. Cuando la muestra se en forma, parece como si estuviera sacando la raíz cuadrada de algo. Pero pues realmente no, creo que me está haciendo referencia a la fórmula de cálculo de Pearson, o no sé cuál de tantas, pero bueno, vamos a tratar de mirarlo ahorita. Alejo, si Más la Voy a adelante. escribes en buscar, el chat, profesor. ¿la escribes en el chat, Alejo? Es que Pues no creo que se creo pueda que no le da escribir en para el chat escribir en ese el poco chat. de cosas, pero la Ujú. verdad Una foto, Alejo, una foto. Tómale una foto y la subes en el chat, ¿no? está bien. Perfecto. Bien, de antemano también extenderle disculpas a ustedes porque creo que pues habíamos quedado la semana pasada, pero para explicarles un poco mi contexto, yo tengo la dirección de un departamento en una universidad aquí en Santa Marta, soy defensor de familia también y en las noches el trabajo nocturno que realizo, el trabajo nocturno legal, trabajo nocturno que realizo es dar clases. Entonces, digamos, ya lo tengo un poco estructurado porque también doy clases virtuales en otra universidad en Bogotá. Y la situación es que en esta franja tengo, digamos, clases y lo que hago es suspender para, pues, continuar con ustedes. Y la semana pasada teníamos, le había dicho que el jueves, pero tenía reunión de los profesores del departamento porque estamos en un proceso de reacreditación institucional y solamente tenía espacio a las 5 de la tarde. Como, así como yo, los otros profesores, jueces, algunos magistrados, otros defensores públicos, tenían tiempo a esa hora y comenzamos casi a las 5:45, entonces la reunión se extendió casi hasta las 9 y no, pues no pudimos realizarlo. Entonces lo que vi viable es que por lo menos esta sesión y la próxima, yo había conversado con algunos de ustedes, eh, esta sesión y la próxima tratar de dar hasta las 8 y algo, perdón, 7 y algo, hasta pasadas de las 7, casi antes de 8, para de pronto abordar esas temáticas profundas. De hecho, muy respetuosamente, les voy a hacer una sugerencia. Yo la próxima sesión, de pronto si en esta sesión no queda de pronto muy claro el tema matemático propiamente, que les soy honesto y hay que ser realista, yo sé emplearlo de la forma básica, pero cuando se añaden 2 y 3 variables o se añaden más variables o se quiere generar un resultado más profundo, sí se requiere un análisis matemático cuantitativo más allá de lo generalizado por que pueda analizar formado complementariamente en criminología como lo es el suscrito. Entonces, en caso tal de que la parte estadística, la parte matemática propiamente no quede, eh, digamos, no quede masticada en esta sesión, me comprometo en que la próxima sesión, que tengo entendido que es el 20, ¿qué? 27 de mayo, ¿es? ¿Cuándo? 27 de mayo, creo, sí. Y la próxima es en junio. Doc, Pero doc, doc, acuérdate que hubo un cambio porque es que hubo un sí, sí, error sí, en el cronograma y la fecha, ya te digo cuál es, pero si no estoy mal es el 27 de mayo. Espérame un segundo. Tenemos contigo, esto se llama métodos cuantitativos de investigación el 13 de mayo, métodos cuantitativos el 27 de mayo, Doc. sí. Tenemos contigo clase. Ese Es fue el decir, cambio que hubo y la última, discúlpame que te interrumpa, perdón, es el 24 de junio, porque en el ok. calendario estaba como 27 de junio, pero no es 27 de mayo, Doc. Sí, ok, entonces la que tenemos ahorita es el 27 de mayo, en caso tal de que de pronto, como les digo, no quede muy explícito, me comprometo con quien me dio clases a mí de matemática jurídica para dosificación y dosimetría punitiva, que también maneja estos temas, que se conecte conmigo, me apoye y les explique como me explicaron a mí en su momento con peras y manzanas, porque parece mentira, pero con dibujos me explicaron para el tema de la dosimetría punitiva y el análisis cuantitativo de estadística criminal en su momento, para que les profundice un poco más al respecto durante la clase. Si de pronto no queda muy claro en estas sesiones. Entonces, sería para el día 27 de mayo. Ya ahí pues, digamos, es la contribución que podríamos hacer para fortalecerles ese tema, ¿vale? Entonces, lo que vamos a analizar, como les decía, el día de hoy, permítanme un momento, ay, me pueden poner como coanfitrión para poder compartir pantalla. En un momento ya lo hago, por favor. Espérame un segundito. Yo aquí Listo, celebrando esas ayudas extras, estoy celebrando las ayudas extras, Doc. Muy amable. con gusto. Ok, aquí estoy viendo, Listo, Doc. gracias, lo que mandó el doctor Alejandro.
Ujú. El tamaño de la muestra sobre variación, tamaño, variación de la muestra sobre variación de la población. Ok, ok. Bueno, a ver, parece que yo, sí. Bueno, entonces, como les decía, aquí está. Mm. Ay, caramba. Permítanme un momento, voy a dejar de compartir y ya, porque se me cerró la presentación. Bien, entonces, como les decía, los métodos cuantitativos. ¿Lo sacó de la clase? Parece. Y eso Parece. parece. Con esa Sí, fórmula que mandó sí. Alejandro quedamos asustados todos. Todos se desmayaron y el profe se salió. Alejo, la muestra es muy grande para que asuste tanto al profesor y salga corriendo Alejo, porque es así, Alejo. El Es profe ya que volvió. no. Ah, me había salido. Sí, profe. Ah, caramba. Aquí, aquí diciendo, yo diciendo que esa foto lo había asustado a su merced, que Alejo era el de la culpa. No, 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 nada. Todavía no me asusta. De hecho, esa foto que él muestra ahí de esa fórmula no es de la variable de Pearson. Pero bueno, o sea, es una forma para determinar el comportamiento de las variables. Pero bueno, vamos por partes. A ver, nuevamente. Mierda. Otra vez pueden poner de coanfitrión, doctora Paola, por favor, que como me Sí, señor salí. doctor. Tranquilo, sí, señor, claro que sí. Un momento que está aquí abriendo. Entonces les decía que a ustedes les Listo, están doctor. solicitando, listo, vale, a ustedes les están solicitando dentro de, o se les ha solicitado construir, perdón, tener una hipótesis, una definición conceptual y operacional de las variables, es decir, definir las variables. Ahí todavía no les están pidiendo, o bueno, dentro de ese taller inicial o la información de este taller que tengo, no les están pidiendo todavía el comportamiento de Pearson. Aquí, como les decía, lo que vamos a mirar hoy acá, ¿qué es lo que mide Pearson? Sucede que cuando uno sabe o uno identifica qué es lo que mide, se le hacen un poco más fácil el poco de X, y situaciones que ustedes encuentran allí. Vamos a, ahora sí, compartir pantalla nuevamente. A ver si ya. Listo. Bien, ya les había explicado anteriormente cuál es la funcionalidad de la estadística inferencial, que permite extraer conclusiones generales a partir de un análisis, resume lo que hay y busca proyectar las probabilidades. Obviamente ustedes no van a decir que a futuro se puede mirar tal cosa, no, lo que se busca es generar una conclusión y que esa conclusión sirva como una base proyectiva. ¿Cuáles son los elementos? La población general, la muestra que ustedes eligen para poder generar el estudio, el análisis cuantitativo y descriptivo, los parámetros, es decir, los valores reales, perdón, las variables reconocidas y los valores estadísticos, que es la conclusión parametrizada de estas variables versus la muestra. Los modelos de relación inferencial, es decir, qué es lo que ustedes quieren medir dentro de ese análisis inferencial que ustedes realizan. Si existe relación, si existe regresión. Un análisis correlacional mide la asociación entre las variables, es decir, si hay una correlación positiva, si hay una correlación negativa o si hay una correlación, o si no hay correlación, por lo tanto es nula.
Es decir, si ambas variables aumentan al mismo tiempo, si existe una correlación directa, es decir, correlación positiva, o si, no, si ambas variables, las variables se comportan de forma diferente, hay una correlación nula. Un investigador, bueno, eso ya les había manifestado el ejemplo de la sesión pasada, y este era digamos, el ejemplo básico generalizado de lo que les quería proyectar, de qué es la estadística en sí. Sucede que cuando nosotros realizamos análisis o hablamos de estadística inferencial, lo que es la estadística, todo esto, lo tomamos de una vez desde la base criminológica, pero la estadística en sí como herramienta, ¿qué es lo que mide? En esta oportunidad conoceremos los dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Para empezar, recordemos qué es la estadística. Se trata de una disciplina que nos ayuda a organizar datos y extraer información útil de ellos. Todo lo que hacemos con datos, desde calcular promedios hasta hacer predicciones, ¿Sí se está escuchando? Señor doctor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. forma parte de la estadística. Dentro de esta disciplina existen dos ramas principales, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Veamos en qué se diferencian. La estadística descriptiva se enfoca en organizar y resumir los datos sin sacar conclusiones más allá de lo que se observa. Por ejemplo, si realizamos una encuesta sobre la satisfacción de los clientes de un restaurante, podemos calcular el promedio de calificaciones, mostrar la distribución de respuestas en gráficos y analizar cuán dispersas están las opiniones. Herramientas como tablas, gráficos y medidas como la media y la Veamos un ejemplo concreto de estadística descriptiva. Imaginemos que un supermercado analiza las compras de, digamos, 100 clientes en un día. Aquí podríamos calcular el gasto promedio, identificar el valor más alto y el más bajo y representar la distribución de estos valores en un gráfico de barras o histograma. Todo esto nos ayuda a comprender el comportamiento de los clientes sin hacer predicciones sobre el futuro. A diferencia de la estadística descriptiva, la estadística inferencial va un paso más allá. No solo organiza los datos, sino que también permite hacer inferencias y predicciones sobre una población a partir de una muestra. Por ejemplo, si queremos saber quién ganará una elección, no podemos preguntar a todos los ciudadanos. En su lugar, realizaremos encuestas a una muestra de votantes y mediante técnicas estadísticas estimaremos el resultado final. Tomemos otro ejemplo. Una empresa lanza un nuevo producto y realiza una encuesta a 500 clientes para medir su satisfacción. Podemos encuestar a todos los clientes, utilizamos métodos de estadística inferencial para calcular un intervalo de confianza, lo que nos permite estimar que en toda la población de clientes el nivel real de satisfacción estará entre un 72 y un 78%. Para cerrar, veamos las diferencias clave entre la estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva nos ayuda a resumir y visualizar datos sin hacer predicciones. La inferencial utiliza esos datos para hacer estimaciones y sacar conclusiones sobre una población más grande. Si analizamos la edad de los clientes de una tienda, calcular el promedio de edad de los que ya compraron es estadística descriptiva, mientras que predecir la edad promedio de los clientes futuros es estadística inferencial. En resumen, la estadística descriptiva nos permite entender la información disponible, mientras que la estadística inferencial nos ayuda a tomar decisiones sobre datos que aún no hemos recolectado. Ambas son fundamentales para la investigación, el análisis de negocios y muchas otras áreas. Ok, según lo que
Entiendo, dentro de la información que ustedes les están solicitando, les piden un informe cuantitativo, descriptivo e inferencial. Es decir, se les solicita un análisis que vincule dos métodos métodos de análisis que son opuestos, como es la estadística inferencial y la estadística descriptiva. Es decir, ustedes deben realizar un análisis, una descripción de la muestra o una descripción de la información que ustedes quieren tomar, y a partir de ese análisis de la muestra, en términos generales, de la descripción general de la muestra, ustedes van a generar unos resultados que son de índole o que puedan generarse desde la estadística inferencial. Ya cuando abordemos puntualmente ese taller, les explicaré un poco más a fondo en qué consiste. Hay diferentes modelos, como lo dije anteriormente, o diferentes comportamientos que pueden darse a partir del comportamiento de las variables. Correlacional positivo, correlacional negativo o correlacional nulo. La correlación positiva es cuando ambas variables aumentan o disminuyen, es decir, tienen un comportamiento igual o equivalente a ambas variables. Ambas aumentan, ambas disminuyen, correlación positiva. Correlación negativa es que una aumenta y otra disminuye, o viceversa. Y la correlación nula es que no existe una relación aparente. Una puede aumentar en unos puntos, otra puede disminuir en otros puntos, pero no hay una relación aparente entre estos. ¿Cuál es el resultado del comportamiento? El resultado del comportamiento de las variables. Si dos variables se comportan juntas, es decir, si ambas variables suman o ambas variables, permítanme un momento, creo que aquí. Si ambas variables aumentan o incrementan, pueden ocurrir varias cosas, y ahí es donde empieza el verdadero análisis criminológico estadístico. Es decir, desde la conclusión que se genere frente al comportamiento de las variables, o desde lo que se genere frente al comportamiento de las variables, se va a dar la conclusión de índole criminológico. Pearson, o el cálculo de Pearson, lo que detecta es cómo se comportan si ambas variables se comportan de manera similar, o no hay correlación entre las mismas. Se utiliza para saber, en este caso, cuándo una cosa cambia y la otra también, o si por el contrario no existe cambio entre las dos. Pearson se pregunta si las variables se mueven juntas o se comportan equivalentes. Si dos variables caminan juntas o se alejan juntas, o si no tienen nada que ver una con una respecto de la otra. Pongamos el ejemplo sencillo. Como les dije, para eso ustedes deben construir o tener como base la población muestra, la hipótesis y la variable que pretenden analizar. La población de muestra, entonces, como les digo, alejémonos un poquito del enfoque criminológico por un momento. Sí, el enfoque criminológico por un momento. Y tomemos como base que se quiere analizar las horas de productividad, las horas de trabajo versus la producción de la empresa. Entonces, aquí como podemos ver, o aquí lo que se puede ver, perdón, aquí lo que se puede ver es que existe una correlación positiva. A mayor hora de trabajo, mayores unidades producidas. ¿Qué entonces, o cuál es el cálculo, o cuál es la deducción que va a generar Pearson? Entre más estudian, entre más trabajan, mayor es la producción. Entonces, ese dice que existe una correlación positiva. Y eso permite probar las hipótesis, que si las horas de productividad afectan directamente la producción, o como hipótesis nula, si la producción no se ve afectada con las horas de productividad. En este caso se prueba la hipótesis, la primera hipótesis es que las horas de productividad afectan directamente a la producción. Entonces, aquí falta como una columna que es la muestra. Estas serían las variables. Entonces, la población muestra 10 trabajadores. Por cada 10 trabajadores, cuántas horas de trabajo realizan y cuántas unidades producen. A partir de eso se genera o se realiza, se da el cálculo de que ambas variables se comportan de manera equivalente, y por lo tanto a mayor producción, mayor va a ser, mayor horas de trabajo, mayor va a ser las unidades producidas. Vamos a hablar
de las generalidades del análisis estadístico para que vean cómo se distribuye o cómo se emplea según las funciones que se requieren hacer. El análisis estadístico lo podemos dividir en dos grandes tipos. El análisis que es descriptivo y el análisis inferencial. El análisis descriptivo tiene como función el hacer una caracterización de toda la información que esté guardada sobre las variables para poder darnos un panorama general sobre ello. Como su nombre lo dice, pues lo que busca es describir a los integrantes de una muestra. El análisis descriptivo se puede dividir por la naturaleza de las variables en dos tipos. El análisis cuando se hace a una variable que es cualitativa o cuando la variable es cuantitativa. Cuando se hace una descripción de variables cualitativas, las herramientas que tenemos al alcance son limitadas pero muy eficientes. Calculamos proporciones y las podemos expresar como porcentajes o tasas dependiendo del valor de referencia sobre el que se calculan. Cuando se hace un análisis descriptivo de las variables cuantitativas, tenemos herramientas matemáticas robustas que nos permiten hacer una caracterización de la muestra. Para eso las dividimos en dos grandes grupos, las denominadas medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Se denominan medidas de tendencia central porque cuando los valores se acomodan de menor a mayor, todas estas tienden a estar ubicadas en el centro de la serie. Entre ellas están unas muy conocidas, la media, la moda y la mediana. Las medidas de dispersión tienen como objetivo señalarnos qué tanta variabilidad hubo dentro de la muestra y para ello tenemos medidas también robustas. Tenemos a la varianza, a la desviación estándar, al error estándar, al rango y también muy publicado en los papers, el intervalo de confianza. Entonces, esto forma parte del análisis descriptivo. Pero tenemos otra función que hace la estadística que se denomina la estadística inferencial, que pretende hacer una comparación y llegar a una conclusión que sea sólida mediante mecanismos matemáticos. Entonces, cuando se comparan variables que son de naturaleza cualitativa, la comparación se puede hacer eficiente y podemos llegar a determinar si la diferencia que observamos es estadísticamente significativa mediante pruebas conocidas como la prueba de chi cuadrada o la prueba de la probabilidad exacta de Fisher. Cuando la naturaleza de la variable es cuantitativa y vamos a hacer comparaciones, si el comportamiento de la variable cuantitativa fue acorde al comportamiento de la distribución normal, se van a utilizar pruebas denominadas paramétricas. Y entre ellas tenemos a la T-de-Student y la prueba del análisis de varianzas, también conocido como prueba de ANOVA. Cuando la muestra no manifiesta una distribución normal en el comportamiento de la variable, se utilizan lo que denominamos pruebas no paramétricas, que son equivalentes de las pruebas anteriormente mencionadas, pero que tienen una corrección de esta anomalía en la distribución. Entre ellas tenemos a la prueba de Udemann-Whitney, la prueba de los rangos de Wilcoxon o la prueba de Kruskal-Wallis, entre otras. También en el proceso inferencial se puede buscar una medida estadística de la asociación entre variables. Y para eso tenemos modelos que buscan la regresión, como la regresión múltiple, la regresión logística, o modelos de correlación. Y también tenemos medidas para la asociación cuando estamos hablando de riesgos o medidas directamente hablando de asociaciones como la razón de momios o el odds ratio, la razón de riesgo o riesgo relativo y el número necesario a tratar, entre otras. Entonces, en términos generales, esta es todas las herramientas de las que disponemos por parte de la estadística para poder llevar a cabo algunas de las tareas que sean necesarias para el análisis de datos. Sintetizando, si requerimos hacer un análisis de descripción o un análisis de comparación para llegar a una conclusión. Muchas gracias. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a dar inicio a nuestra segunda unidad titulada Tratamiento y exploración de los
Profe, ¿se le fue la conectividad? Conclusiones. Señora, ¿Se fue la conectividad? no, ¿qué pasó? No ven el video. No ven el Sí, sí, video. sí, sí, yo lo veo. Cuando fue mi conectividad, disculpa. Basadas en estos datos que coadyuven a la toma de decisiones. Para analizar los datos, la estadística se divide en dos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La primera se encarga de resumir o describir las características importantes de un conjunto de datos. Se construyen tablas y gráficas para su representación. Dentro de este análisis podemos describir datos cualitativos en proporciones, y en los datos cuantitativos se pueden utilizar medidas de tendencia, mediana y moda. También podemos utilizar medidas de dispersión como la varianza, desviación estándar, intervalos de confianza, entre otros. Por otro lado, la estadística inferencial nos permite realizar descripciones, predicciones, comparaciones y generalizaciones sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Para emitir conclusiones, debemos realizar estimaciones, cuantificar probabilidades de equivocarnos y probar una hipótesis o afirmación con respecto a un parámetro poblacional. Dentro de este análisis podemos comparar variables cualitativas a través de pruebas de chi cuadrada o la probabilidad exacta de Fisher. Para comparar variables cuantitativas que se comportan acordes a la distribución normal, se realizan pruebas paramétricas como la t-de-Student o el análisis de varianzas, también llamado ANOVA. Para aquellas variables que no se comportan acordes a la distribución normal, se aplican pruebas no paramétricas como la U de McWhitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, entre otras. Por otro lado, también podemos buscar asociaciones entre variables, aplicando modelos de regresión, correlación, entre otros. Para realizar estos tipos de análisis, nos apoyamos de herramientas estadísticas como SPSS, Python, SAS, R, entre otros, como apoyo a las herramientas de Business Intelligence que se utilizan en las empresas. Bien, ¿quedamos más azul o se hizo claridad en algo? No Doctora mucho. Luisa, me tenía la mano levantada. Dígame. Doctora Luisa. Gracias, profe, es que me falla el micrófono. Sí, mi pregunta es con respecto a la muestra. Al principio tú proyectaste unas diapositivas donde indicabas que la muestra era, por ejemplo, un estimado estudiante de 300 personas. Lo que yo no entiendo es cómo en mi análisis yo determino esa muestra, ¿sí? Como 300 o por qué no 200 o por qué no 100 o por qué no 50. Por ejemplo, mi universo población son los menores de edad víctimas de reclutamiento forzado durante la temporalidad 1971-2016, que la JEP determinó que eran un total de 18.677 menores de edad. ¿Cómo yo determino la muestra de ese universo población? Es decir, ¿cómo digo 300 o 100 o 50 o 500? ¿Eso es una decisión deliberada o debo aplicar una fórmula? Ok. Creo que ustedes me hicieron esa pregunta la sesión pasada. No, no es que no se la vaya a responder, pero creo que ustedes me hicieron esa pregunta la sesión pasada. Eh, a ver, lo que sucede es que también depende lo que ustedes les estén pidiendo, lo que se les esté solicitando en este momento. Ay, la doctora se fue. Ah, no, aquí está. Lo que se les Sí, esté profe, aquí solicitando. sigo. Sí, no, lo que pasa es que como estoy desde la tablet, se me desaparece la persona acá. Bueno, ya permítame, ya le respondo. Aquí me está preguntando el doctor qué distribución normal, creo que era el término del video.
No entiendo la pregunta, Doc. Bueno, es que Dígame. a ver, es que lo que pasa es que la respuesta a lo que dice la doctora Cadavid es justamente la aplicación de una de las fórmulas que le puse, porque esa fórmula es para determinar la muestra. Ahora, cuando hago la pregunta de qué es distribución normal, es que ahí decía que eran paramétricas o no, de acuerdo a la distribución normal o algo así, creo que era el término, cuando salía la campana de Gauss. Entonces, digamos, ¿cómo identifico yo qué es una distribución normal o sea, y cuál no? Para saber entonces si hago asociaciones o pruebas no paramétricas o eso que salía en el video. Ok. ¿Qué hace referencia al segundo video? Sí, había como en la parte inferior hacia la derecha, cuando estaban hablando de, si mal no recuerdo, chi cuadrado y estas cuestiones, Ujú. salía como la campana de Gauss y entonces hablaba justamente de determinar si vamos a utilizar pruebas paramétricas o no. Ok. Vamos entonces por partes. Primero lo que la doctora preguntaba, frente a cuál es o cómo se realiza la selección de la muestra. Obviamente tienen que tener en cuenta que siempre el universo poblacional va a ser muy grande o va a ser muy amplio respecto de del método que ustedes pretendan implementar. Em, en cuanto a cómo poder elegir la muestra, el doctor manifiesta que efectivamente esta fórmula, que si la permito proyectar acá, ay, se me borró el chat ya, pero una de las, porque como me salí volví a entrar, una de las fórmulas, para poder elegir la muestra se debía aplicar una de esas fórmulas de acuerdo a, digamos, al universo de la población sobre el. Es que tendría que, voy a proyectarles la pizarra, a ver, porque aquí se me es muy complejo. Yo le compartí en el chat de nuevo las imágenes que compartió Alejandro. No me sale. Un En segundo. el chat de acá. Espérame un segundo. Quedó pegada la imagen. Espérame un segundo. Pensé que sí había cargado. No, ya espera, ya está cargando. No, se quedó pegada. Espérame, vuelvo e intento otra vez. Bueno, básicamente esa fórmula, lo que entiendo que la fórmula busca interpretar es el tamaño de la población, el universo de la población, el margen de error que puede generarse y la variación o el porcentaje de la variación que ustedes o que se pretende generar. Pero tendría que explicarles con el número o las consonantes que me aparecen allí. Bueno, eh, ¿cuál es, doctora, me repite nuevamente el número de la población del universo que usted tiene? Sí, son 18.677 menores de edad. Ok, aquí ya apareció el chat. Profe, pues yo en mi trabajo coloqué 300 Ah, porque es el ejemplo que todos los manuales sacan, pero la verdad no pero entendí por por eso, qué. o sea, usted colocó 300 pero sin aplicar la fórmula, ¿cierto? Sí, porque no sé cómo se aplicaba la fórmula. Ok. Incluso para serle sincera, le pregunté a la IA, le dije, mira, No, este es mi universo población, la temporalidad es esta, la población afectada asciende a este número, ¿cuál crees que puede ser la muestra? Y me sacó unas fórmulas que tampoco entendí. bien. Acá vamos a proyectar. ¿Sí ven mi pantalla? Sí se ve. Esta es la fórmula a la que usted hacía referencia, doctor, para elegir la muestra, la que usted manifestaba, o es esta. Sí, Creo que es esta. es que las dos aparecen cuando dice el tamaño de la muestra en el libro que a nosotros nos sugirieron, que es un método de investigación de Hernández Fernández Batista. Eso es lo que aparece allí. Pero entonces habla sobre primero determinar varianza y luego en base a eso la muestra. Entonces, digamos, aparecen ¿cómo se llama? Esas dos fórmulas. Entonces estoy así como.
Ok. Bueno, cuando nosotros hablamos cuando hablamos de N, hacemos referencia al universo poblacional, ¿sí? O bueno, a la muestra al universo general que usted quiere estudiar. En este caso, usted me está manifestando, doctora, bueno, ahora no recuerdo el nombre, la doctora que me estaba preguntando que eran cuántos mil, ¿qué? Luisa, son Luisa, 18.677 menores de edad. 18.667 menores de edad. Entonces, el valor de N debe estar determinado por, en este caso, permítame, que N es la N sería 18.667. La variación de la muestra eso corresponde al año o por año o por todo el tiempo. Eso corresponde a la temporalidad definida entre 1971 y 2016. Bueno, ¿cuántos años son? No sé, O sea, los restemos. matemáticos. Restemos, ¿1900 qué? 71-2016. Bueno, esa es una de las variaciones de la muestra, sería una variación temporal. 1971 menos 2016, 45. entonces sería la variación la variación de la muestra serían 45 aquí arriba, variación de la muestra en tiempo serían 45 sobre la variación poblacional que sería 18.667. Ay, permítame. 18.667 fue que me dijo. Sí, profe. 677. Ujú. 677 entre 35, 415. Ay, Dios mío, estoy calculando aquí en la mano y no les estoy calculando aquí en la pantalla. La variación poblacional o la varianza poblacional estaría relacionada con con la población, el tiempo en el que usted está tomando, la ventana de tiempo que usted está tomando sobre el número total de la población. Y ese es el universo que usted va a determinar. Entonces, en ese caso sería 415,04 entre 45, perdón, al revés, 45 entre 45,04. 45,04. Eso le generaría un valor de aproximadamente, ay, ¿qué pasó? Eso le generaría un valor de aproximadamente 445 entre 971. O sea, voy a compartir aquí pizarra. Ok. En esta variación de la muestra debe tomar la variación de acuerdo a el índice poblacional. Y aquí abajo en variación de la población es cuánto varía esa población por año. Perdón. El cálculo, entonces, en tal caso, aquí como lo manifiestan en la segunda fórmula, que de hecho esta no la había visto así, es o el universo poblacional que usted generaría sería la operación matemática entre la variación de la muestra por año y la variación de digamos, el tiempo que ha transcurrido y cómo dividimos por cada año esa población. No sé si me estoy haciendo entender. No, profe, no le entiendo mucho. Todos quedamos iguales. Corchaos. Sí, profe, es que está muy complejo. Bueno, a ver, ¿qué sucede cuando ustedes todos eligieron una muestra por año? Es decir, una ventana de tiempo. O ninguna eligió ninguna ventana de tiempo. Pues que depende de los temas, es que el problema está radicando ahí.
lo primero, sugiero yo, ¿no? Aclaro, que lo primero que hay Mm. que tener claro es qué es lo que vamos a medir para lograr entender qué tipo de población y qué muestra de esa población vamos a sacar. O sea, por ejemplo, en el caso de Luisa, yo digo, caray, ¿cómo yo voy a sacar una muestra tan grande? La pregunta es, ¿qué es lo que voy a medir ahí? ¿Cómo voy a lograr hacer el ejercicio de análisis? Es una muestra, perdón, una población muy grande, por tanto, el muestreo va a dar cualquier cantidad de variables, lo que me va a generar un instrumento en el que yo tengo que sacar escala Likert, en el que tengo que sacar una cantidad de variables y una interpretación cuantitativa, y a cada variable le tengo que sacar una hipótesis válida y una hipótesis nula. O Así sea, es. va a ser una tarea excesivamente grande. Que en mi ejemplo, yo hice un ejercicio muy pequeño donde la muestra, Sí, la sí. población son 100 personas, saqué 20, punto, no hay más. ¿Por qué? Porque creí que era lo más factible. Entonces yo considero que lo primero que hay que tener claro es qué es lo que vamos a medir para decir qué tipo de población voy a escoger y no excederme porque, ejemplo, si yo escogiera un estudio de Bogotá de todo un año, las variaciones, digamos que pueden llegar a ser perdón, sustanciales pero medibles en una sola problemática. Pero si son muchos años y muchos lugares de Colombia, muchos departamentos, pues imagínate el tamaño de la muestra, ¿sí? Y vamos a Que tener que por eso les caracterizar preguntaba, elementos en disculpen que común. les haya preguntado, por eso les preguntaba al inicio, si ustedes cómo habían seleccionado no la muestra, sino el universo poblacional. Y según ahora entiendo, ustedes me manifiestan que no habían elegido, o sea, que no tenían, no tenían esas características sobre la ventana de tiempo y el número de la población universo. Claro, porque es que para yo poder tomar una muestra de la población universo, tengo que medir otras variables, tengo que medir unos elementos de esa población, como por ejemplo puede ser el crecimiento poblacional y el tiempo en ese crecimiento poblacional. Y a partir de ahí, aplico la fórmula matemática que estaba explicando del cálculo de n y se determina el monto de la población, que puede, por ejemplo, lo que manifiesta la doctora Luisa, que le generó 300, doctora, con una sugerencia el alma, en el corazón. Yo le entiendo de pronto lo que usted tiene o frente al acto heroico investigativo que pretende realizar, pero es que la ventana de tiempo es supremamente grande. Entonces, de pronto los 10 Sí, últimos Doc, años. yo le entiendo, pero claro, digamos que la idea de esto es aprender, ¿sí? Entonces, Sí, como claro, que no, uno no tiene se fija una temporalidad muy corta, una población muy limitada, porque la idea de estos proyectos es a futuro implementarlo en el trabajo, aplicarlo incluso para el tema de políticas públicas. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues lo analicé desde la perspectiva del conocimiento de la justicia transicional, que es el campo en el que yo me desenvuelvo, y aun cuando consideré que la temporalidad podría ser muy grande, pues el reto asimismo era lo interesante, poder identificar pues todas estas características de los métodos de investigación cuantitativo y todas las tareas que se venían con el surgir pues de la aplicación de estas muestras, de estas estadísticas. Entonces, si aprendo desde lo grande, creo que lo mínimo y lo pequeño va a ser mucho más fácil. Entonces, por eso creo que partir de ahí era pues un gran reto, pero a futuro un gran logro para... Venga, Doc, de hecho, el valor que usted eligió de la muestra no está tan alejado de la realidad. Es decir, si usted toma como base la población universo, que es 18.667 entre la ventana de tiempo, aproximadamente serían 400 y algo. Usted Ok, eligió una población de 300 personas, creo que fue que me dijo. sí, De 300. Entonces no estaría tan alejada digamos, el cálculo necesario para poder tener como base esa muestra, porque se estaría analizando aproximadamente un 20%, mentira, se estaría analizando que más de un 80% anual de ok. un año, por ejemplo. Entonces, sí se estaría tomando una muestra razonable para el resultado que usted pretende medir. Ahora le pregunto, la hipótesis que usted pretende probar, ¿cuál es? A partir de esas 300 personas que selecciona. Sí, yo lo que busco es identificar de esa muestra, sí que fueron 300, cuántos han recibido atención estatal y ahí ya lo asocio un poco con temas psicológicos, ¿sí? Como en temas de superación de los traumas que ha generado los efectos del conflicto armado. Ok,
Entiendo. Doctor Esteban, Profe, la muestra que nosotros habíamos llegado a determinar era el número total de casos que se logran atender entre mayo y noviembre del presente año. Entonces, hay uno cómo haría el cálculo de la muestra, pues porque no sé cuántas pueda llegar a determinar, a atender, a realizarle todo el estudio de valoración que se está buscando implementar. Doc, me perdí con su pregunta. Me dice que la población que usted eligió es ¿cuál? El número total de atenciones a valoración de riesgo de feminicidios en un estudio comparativo de la percepción percibida por el instrumento Dangerous Assessment y la percibida, el comparativo es con la percibida por la usuaria, en el rango de tiempo de las atenciones que logre desarrollar entre mayo y noviembre del año. O sea, entonces el rango de tiempo que usted me dice entre mayo y noviembre, o sea, no se sabe esa cifra todavía, o no se conoce esa cifra todavía, es lo que me quiere decir. Sí, no conozco cuántas logra atender, así como puedo atender 350 usuarias, puedo terminar atendiendo 400 o puedo terminar atendiendo un poco menos. Entonces, hay uno cómo podría llegar a generar un cálculo estadístico si no tengo todavía definida la muestra en números de personas. ¿Y a cuántas se las ha aplicado anteriormente? Yo he hecho más de 2.400, doctor, entonces, pero en ese rango de tiempo, No, no, pongámosle no. unas... Sí, por ejemplo, tome el rango de tiempo, me dice mayo y noviembre. Mayo y noviembre, Sí. el mismo comportamiento, para que mida comportamiento, para ver si hay correlación. Y a partir de eso determina si, digamos, determina si hay correlación. Entonces usted mira, de mayo a noviembre del 2025 y de mayo a noviembre del 2024. Pero no sé si en ese momento usted estaba empleando ese mismo instrumento. Porque si no está empleando No, el mismo instrumento, ese es el inconveniente. sí, porque digamos que, o sea, la escala pues es lo que se ha venido generando, pero con la doctora Laila lo que estamos buscando es llegar a determinar la diferencia entre la percepción de la usuaria y la percepción del riesgo que da la escala. Entonces, ese dato todavía no está, no existe y es lo que se procura llegar a investigar con, pues la propuesta de investigación está orientada a eso, mi doc. Ok. ¿Yo? ¿Salió el doc? ¿Sí? ¿Lo sacó? Sí, eso parece. Sí, se No, desconectó. No, es que lo no le saca. gustó la pregunta. No, usualmente pasa que lo saca. Ya en más de una oportunidad ha pasado. Espéreme, le pregunto qué pasó. Hijo Alejandro, tiene la palabra. Si Que lo está levantando sacó. la mano. Esperando que llegue el profesor Jorge. Podemos hacer un análisis estadístico de cuántas veces saca el sistema al profesor y el muestreo. Espérame un Muy segundo porque interesante. se le cayó al profe la conectividad. Compañeros, una sugerencia cariñosa, respetuosa, en un ejercicio estadístico de una investigación. No pretendan investigar lo que no se logra identificar de una manera tan grande. En serio, créanme. Escojan una población pequeña, una situación medible, porque es que se convierte en una utopía nuestro trabajo y nos vamos a poner muchas tareas. Yo me puse un ejercicio poblacional, 100 personas, una muestra de 20 cosas muy elementales, porque es que la pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero medir? Pregunta, ¿yo puedo aplicar un instrumento cualitativo con esas personas? No. Entonces, ¿puedo aplicar un instrumento cuantitativo? Sí, pero ¿qué hipótesis voy a plantear? Una hipótesis válida y una hipótesis nula. Entonces, no podemos hacer algo tan grande, compañeros, porque si no, no van a lograr hacer. Yo, a diferencia de Luisa, yo creo que si uno aprende a hacer algo pequeño, hacer algo más grande es más fácil. Entonces es mejor aprender a hacer un ejercicio de investigación sencillo en el que usted tenga una población pequeña, una muestra significativa, en el que usted realmente quiera medir algo que va a poder medir a través de un instrumento. De lo contrario, se vuelve subjetivo. Cuando Esteban le estaba hablando de medir la percepción, la estadística inferencial saca predicción a después. Por ejemplo, si dice a Esteban, yo atendí entre octubre y diciembre 1.000 casos. Entonces, si aplicamos estadística inferencial, lo que hace Esteban es que esos datos le van a dar unas probabilidades estadísticas de lo que puede llegar a pasar más adelante, unas predicciones. Eso es lo que le va a servir la información a Esteban. Ese es el ejercicio de la estadística inferencial. Ese es. Profe, ya llegó. Eh, Discúlpeme.
No se te escucha nada, profe. Se lo escuchó. ¿Ya? ¿Ahora sí? Y qué pena, profe. Yo aquí hablando loquita, así como Lo que perdida, pasa profe. Tranquila, básicamente lo que le iba a decir a la respuesta que lo que estaba diciendo el doctor Esteban es que en la estadística inferencial medir la percepción, predecir la percepción, predecir la percepción, acuérdense ustedes lo que nosotros habíamos hablado de la percepción. O sea, la percepción es un componente subjetivo que evoluciona no por el tiempo, sino por el individuo al cual se le aplica el instrumento. Entonces, en este caso, la percepción no puede ser predictiva a partir de una estadística inferencial. ¿Qué sugiero? ¿O qué de pronto le sugiero, doctor Esteban? Bueno, yo sé que lo que pasa es que no quiero cambiarles a ustedes lo que ya quizás tienen iniciado, lo que ya ustedes, o lo que les apasiona realmente. Porque lo que puede medirse, o de pronto lo que puede lograr medir, es no la percepción propiamente de la usuaria con la escala de riesgo que está realizando, sino el comportamiento o, digamos, el acceso el acceso a medidas de protección que tuvo la usuaria a partir de de la implementación de de esa escala de riesgo que se está implementando. Mire que usted me ha dicho, trabaja usted en medicina legal, entiendo, o en el sector salud, Sí, ¿cierto? profe, yo soy perito de medicina legal y la idea que teníamos era pues hacer un cruce de variables frente a las, o sea, es que es un poco más grande, pero era Sí. hacer un cruce entre las variables de las lesiones y la recuperación biológica que esa podría llegar a tener, junto con las secuelas, junto con la percepción del riesgo, es decir, la escala me arroja 4 niveles de riesgo y de Ujú. preguntarle, pues, con más preguntas, pero pues como para tener solamente esas en el tintero, preguntarle a la usuaria, el nivel de riesgo, ¿usted en qué nivel de riesgo cree que está? Y ella dice variable, moderado, extremo, lo que sea. Y el real es tal nivel de riesgo. ¿Hay concordancia? No hay concordancia con la percepción de la usuaria y con la percepción arrojada por el instrumento. Ok, pero lo que sucede es que exactamente es la percepción del usuario a futuro si no tiene la muestra a futuro. Si la muestra, o sea, si la muestra está orientada a medir percepción, le va a ser difícil lograr la inferencia. O sea, Ahí, no va a ser difícil lograr la inferencia. lo que yo O no sé entiendo que si le está estoy haciendo entendiendo mal. Perdón, doctora Paula, no sé si le estoy entendiendo, de pronto yo soy el que está entendiendo mal. Creo que quiere medir tres variables, ¿cierto? La percepción del usuario, el tipo de violencia que sufrió y se me escapa una. La percepción del usuario, el tipo de violencia que usó y el nivel de riesgo en el cual se encuentra. El nivel de riesgo real. Sí, el nivel de riesgo arrojado por la escala, la percepción que tiene la usuaria y hacer el comparativo del el día, el número, es una categoría, que es la categoría del número de días de incapacidad del informe médico legal. Ok. Doctora, ¿qué iba a decir ahora sí? Lo que pasa es que ahí en lo que yo entiendo de Esteban, no sé si de pronto estoy entendiendo mal, es que son dos instrumentos diferentes que habría que tener, ¿no? El primero, el legal, el que tienen en la parte de medicina legal, que es donde se da específicamente el nivel de riesgo, ¿cierto? Ese es uno. Hay que crear uno, que es el instrumento cualitativo de la percepción de la cliente, paciente, usuario. ¿Sí o no? Son dos. Y súmele a la valoración de medicina legal como tal, del médico. ¿Cierto? Entonces tenemos un ejercicio en el que hay que hacer un elemento comparativo de tres variables diferentes. Y para comprobar esas tres variables, a cada una de esas variables que hay aquí, hay que aplicarle una hipótesis. Por eso es que yo digo, es muy complejo. O sea, Doc, tú me dices, la escala del riesgo, ¿cuántas características, cuántos niveles tiene? Discúlpame, no es muy fuerte. Doc Esteban, ¿cuatro? 4 niveles. Cuatro niveles. A cada uno de esos niveles le tienes que plantear una hipótesis, hipótesis la válida y la nula, ¿sí? Y aplicar un instrumento para que a partir del instrumento demostrar que es así. A cada uno de esos niveles hay que aplicársela, ¿listo? Teniendo en cuenta los factores sociodemográficos del ejercicio. O sea, te va a salir mujer, 40 años, vive en Suba, ¿sí? Va a tener toda una cantidad de elementos que tú conoces mejor que nadie de la escala, ¿cierto? Y a este lado te toca crear un instrumento cualitativo donde tenga elementos parecidos. Entonces, los datos sociodemográficos y la escala de percepción que le vas a poner, que realmente tiene que ser una escala tipo Likert para que sea válida.
y puedas hacer el ejercicio comparativo. Y súmale el ejercicio de evaluación de medicina legal. O sea, es una, pues, con todo el cariño, es un ejercicio muy fuerte a nivel estadístico. Digo yo, digo yo. Perdón, ¿no? Lo que Lo pasa es que según imprudente. lo que entiendo, doctor Esteban, de pronto como usted lo está planteando, incluso doctora Paula, se ve más complejo porque básicamente tiene que plantear como 19 hipótesis. Porque si plantea por cada nivel de riesgo por cada nivel de riesgo, más los días de incapacidad y la percepción se va como a 19 hipótesis. Si puede reducir una de las variables, doctor, estaría un poco más sencillo Sí, para Doc, usted. es que la manera en cómo lo tengo estipulado es tener el nivel de riesgo extremo de la escala, la percepción que puede ser variable, y ya con eso sintetizo en si hay concordancia o no hay concordancia. Entonces, para evitarme tener que construir las 16 hipótesis, me voy es a la concordancia. ¿Existe concordancia entre la percepción del También. riesgo feminicida en la usuaria o no hay concordancia o no es concordante? ¿Es concordante o no es concordante? Exactamente. Pero pues Doctora, vuelvo al punto de que no sé cómo se hace, o sea, cómo voy a determinar la muestra, ni cómo voy lo que pasa es que pues, usted quiere determinar la muestra, o sea, el resultado usted lo va a entregar después de noviembre. pues la idea es que sí, pero la tarea dice que no. Entonces ahí es donde tenemos la dicotomía. Doctor, a ver, promediemos. ¿Cuántos usuarios atendió usted el año pasado de mayo a noviembre? Más o menos unas 800, Doc. 800. Sociodemográficamente, ¿usted atiende alguna comunidad, alguna localidad específica o es un universo poblacional más amplio? Pues Todo todo, Bogotá, sus alrededores y a veces personas que llegan de otras regiones. 296. Una Disculpe, muestra entre 140 y yo te 120 personas estaría bien. Con 140, 190, 120, 140 personas. 120, 140, Y además de, 130, listo. sí, un promedio de 130 personas, porque es la base poblacional que usted maneja basándonos en el comportamiento de los usuarios del año pasado. Si usted me dice, o fue lo que le entendí, entre mayo y noviembre del 2025 atendió 800 algo, fue que me dijo. Sí, Doc, dejémoslo en 800. Sí, en la escala de tiempo, el tiempo respecto de los meses, y por eso le dije, atiendo una localidad, aquí me faltaría un elemento que sería, por ejemplo, si atiende, no sé, Suba, entonces, ¿cuándo es el índice poblacional femenino en Suba? Porque aquí creo que solamente me está diciendo que usted atiende a son mujeres, o sea, la escala de riesgo que utiliza medicina legal, dicho sea de paso, y se los tiro así como elemento, si alguno quiere realizar un análisis estadístico de eso, varía frente a la que establece el Ministerio de Justicia para las comisarías de familia. Entonces, una víctima que puede tener nivel de riesgo alto en medicina legal, en comisaría de familia lo puede tener supremamente bajo o viceversa. Y eso enfrenta o eso genera un problema de acceso a la justicia. Pero bueno, eso no es órbita de pronto propiamente de los problemas que ya ustedes tienen. Eh, me queda entonces un componente poblacional específico que es el universo poblacional general de la comunidad o la localidad que usted atiende, pero imagínense, tendríamos que sacar en toda el porcentaje de víctimas de violencia, porque es violencia general, no es solamente sexual, física, ni nada, entonces solamente tenga en cuenta el tiempo frente a la población que ya había atendido en el periodo de tiempo del año pasado. Ok. Doctor Peraza. Yo Gracias, tengo otro profe. casito. No sé si Ay, iba a seguir hablando, Esteban. doctor Esteban, ¿iba a decir algo más? Agradecerle, mi profesor, nada más, solo agradecerle. Muchas gracias. Pero venga, espérese ahí. Entonces, ¿cuál variable fue la que descartó? Porque siguió quedándose con las mismas tres. Disculpe, profe, no le entendí bien. ¿Cuál variable fue la que descartó? Comenzar a sacar todas esas hipótesis de variable moderado, grave, extremo y quedarme con concordancia. Ah, ok. Esteban, ¿a qué horas va a ser esa vaina, mano? ¿A qué horas va a ser eso? No me tengamos Un fe que sí profesor se decía, puede. de 3 de la mañana a 6 de la mañana no es mayor cosa lo que uno haga. No, mentiras, Doc, mentiras. No, venga, siempre hay tiempo. ese trabajo que usted me está planteando no es
mismo taller del informe inferencial que le pidieron o ese es otro? Es Sí, el profe, es el mismo. mismo. Yo pensé que Eso eso yo era, les digo lo que les digo. Yo les digo yo lo pensé que... que eso era parte de su proyecto de grado, porque es bastante amplio el ¿También? universo y bastante amplias las variables. Ahora, no sé si ustedes, no sé si a ustedes, permítanme que ya, no sé si a ustedes les piden un artículo o algo, tesis, para que entonces no pierdan el tiempo, por así decirlo, y esto lo tomen como base para el constructo final del documento. Es una de las Sí, opciones de creo que grado. la idea, igual creo que los demás compañeros también habían expresado en que esa era la idea que tenían de utilizar estos proyectos desde esta fase para que sean parte de sus proyectos de investigación a futuro y opción de grado. Ok. Doc, entonces quiero centrarme un momento con el suyo. ¿El título de su investigación cuál es? ¿De su análisis cuál es? Un segundo, profe, ya regáleme 3 segunditos y ya le refiero. El documento, el título de la investigación se denomina Concordancia entre el nivel de riesgo feminicida percibido por las víctimas de violencia de pareja o expareja y su relación con la incapacidad médico-legal y secuelas. Bueno, pero si establece un tipo de violencia. Entonces, a eso ahí puede reducir la población. Usted me dijo 800 mujeres, pero todas eran víctimas de violencia de pareja. Sí, doc. Ah, Sí, es lo bueno. único que yo hago en el instituto. Eso y audiencias. Entonces, es lo único que yo hago. Ok. ¿Cuál es la hipótesis suya? De que no existe una concordancia y que se puede llegar a normalizar, o sea, que a menor nivel de incapacidad médico-legal, mayor discordancia va a existir entre el nivel de riesgo percibido por la usuaria y el arrojado por la escala. Debe establecer entonces que existe una correlación nula entre el nivel de riesgo percibido por la usuaria, el arrojado por el instrumento y, ¿qué fue? Los días de incapacidad. Y los 10 de incapacidad. Exactamente. Pero la correlación nula es entre los tres en conjunto o cada uno de manera individual se comporta de manera distinta con el otro. Es decir, Coger la incapaz, o sea, hacer como el comparativo entre, es que es como multinivel, ujú, primero la percepción de la usuaria y la percepción de la escala Dangeros, ahí sale si hay ujú. concordancia o no hay concordancia, y coger la concordancia para medirla en contra de la incapacidad médico-legal. Ok. Eh, ok. Para usted poder decir que escogió 140, 120, descríbame de manera básica por qué escogió esa población. Ahora decía, ay, no, porque el profe en la conexión me dijo que esa era la población que tenía que escoger. Porque se hizo una gran análisis estadístico donde llegamos a ese número. Pero no, pues, profe, Tenga en cuenta que la, en ese caso, usted la justificación de la población del universo poblacional escogido tiene que decir que en los años 2025 o 2024 el índice de atención porcentual se ubicó entre los 700 y pico, 800 y algo, respecto de 6 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, respecto de los 7 meses de atención. ¿Sí? Y entonces el promedio poblacional serían mínimo poblacional serían 140 personas, que es aproximadamente un 20% del total de la muestra. Bueno, listo. Entonces, eh, bueno, ahí sí le quedaría construir las 4 hipótesis, las 2 hipótesis respecto de cada nivel de riesgo. listo, mira. Doctor Peraza. Bien, eso que muestra, que dice el doctor Esteban parece más como un censo que hacer muestreo. Por lo menos Oye, el doctor dijo solamente Bogotá. Me preocupa todavía la doctora Luisa, pero bueno, bueno. profesor, en mi caso, yo siento que es como diferente porque es que nosotros en el grupo no tenemos, es decir, fíjese, lo que nosotros queremos es analizar el exceso de velocidad de los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana en 5 ciclorrutas de Bogotá, ¿sí? Para identificar factores asociados a dicha conducta y la relación con la percepción de control social y victimización.
Entonces, ¿qué pasa? Todavía con la percepción, Dios mío, a usted le encanta complicarse, pero vamos para adelante. No, pero Caramba. entonces, Oye, yo creo que en las primeras clases yo hablé el tema de la percepción, pero ustedes se apasionan con el tema. Eso es subjetivo, hombre. Pero venga, pero espérense ahí. necesario. Manéjenme más despacio. Ese es el título o el Bueno, objetivo. ese es el Dígame. objetivo general. El asunto está en que entonces, fíjese, no hay registros para que a uno le digan, y usted de seguro lo sabe, Sí, que claro. todo ese gentío, y discúlpeme la expresión tan coloquial, que anda en las ciclorrutas, ¿verdad? Con todos estos vehículos, las patinetas, las moticos eléctricas y todo esto, dígame, ¿quién tiene una estadística de cuántos hay en todo Bogotá? Nadie, eso no hay un control de eso. Entonces el asunto está en, pues yo sé que tengo que, digamos, la idea sería seleccionar a personas mayores de 18 años que circulen en estas vías, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo sé yo cuántos? Es decir, porque es que mire, Sí, espere, por eso le decía, cálmese que yo también estoy digiriendo la información suya, tranquilícese. Me dice, ¿vehículos livianos que circulan en dónde? en cinco ciclorrutas en Bogotá. 5 ciclorrutas. Porque es que son muchas. Entonces nosotros escogimos, digamos, en la séptima, en la 26, en la 30, no sé dónde más hay acá, porque es que, digamos, tenemos todo este trabajo en borrador. Entonces, digamos, porque justamente vimos la necesidad de hacer un estudio al respecto, porque pues hay atropellados, hay gente que la dejaron, que tuvieron que hacerse cirugías y todo esto, y ciertos medios de comunicación lo han resaltado, entonces nos parece interesante. Pero el asunto es ese, no hay, o sea, no hay una estadística que te diga, hay, no sé, 300.000 personas que utilizan estos vehículos. O sea, no lo hay. Bueno, vamos a averiguarlo de una forma un poco más salomónica, es decir, vamos a tomar aspectos conocidos o cognoscibles por lo menos. Primer elemento o primer elemento cualitativo, conductores de vehículos livianos. ¿Sí? Y me dice usted que la justificación de esta investigación sería por los índices de accidentalidad o la accidentalidad que ha escuchado, ¿no? O Sí, que hace. exacto. Y es que no hay regulaciones al respecto. Y la Secretaría de Movilidad dice una cosa y luego entonces, digamos, no recuerdo cuál es la otra instancia que lo dice. Es como que no se ponen de acuerdo entre las dos que dicen que tienen que regularlo. No hay ninguna regulación. Digamos, y la poquísima que hay es como que nadie lo conoce. De hecho, en esas ciclorrutas ni siquiera deberían andar vehículos eléctricos ni nada. O sea, es para pedales, bicicletas. Entonces, es decir, hay un caos vial en estas ciclorrutas y bueno, es parte de lo que queremos como identificar, pero más que nada, Hay forma de saber, doctor, disculpe, hay forma de saber, creería que sí, que con Secretaría de Movilidad o con el Instituto de Recreación y Deporte o no sé si tenga un nombre específico en Bogotá, el porcentaje de uso generalizado de las ciclorrutas. no, es decir, nosotros buscamos información, no hay. No hay, porque es que como tantas, Si le selecciona lo ventaja de venden, tiempo. lo que pasa es que estos vehículos los venden en todas partes y no hay un control. No, venga. Yo no le estoy preguntando cuántos vehículos circulan en esas ciclorrutas, porque pues obviamente no se va a saber. Pero, por ejemplo, eso que usted quiere medir, ¿en qué ventana de tiempo lo quiere utilizar o lo quiere aplicar? Es No, decir, ¿en pues qué ese es tiempo? el asunto. Es como, a ver, si yo pudiera, si usted me dice, por ejemplo, bueno, vamos a aplicar la fórmula y hacemos, mira, lo tienes que hacer a 300 personas, entonces, pues hay que ver en cuántos días se puede hacer. Pero no es que tiene que ser como de los que han circulado de tal año a tal año. No. Es como de decir ahí en vivo, que usted se ponga en el semáforo de la séptima con la 59 que va donde yo vivo y empiece, si no lo atropellan, empiece a tomar, digamos, ¿cómo se llaman? Las encuestas, aplicar las encuestas. Sí, usted desea aplicar una encuesta. Ya le doy la palabra a otra Paula. Usted desea aplicar una encuesta. Vea, mi sugerencia, lo que pasa es que aquí de verdad no hay datos. Yo lo que utilizaría sería en este caso, si existe, por eso les digo que si existe, ya sea de Secretaría de Movilidad o de Recreación y Deportes, cuánto es el promedio de ciudadanos que se mueven, no importa si son vehículos de carga, liviana, pesada, número porcentual
promedio de ciudadanos que utilizan la ciclorruta. Eso debería existir en ciudades como la mía, que es supremamente pequeña, y en donde no he visto siquiera un agente de movilidad controlando esto. Sé que la cifra existe. Entonces, el promedio poblacional, pero tiene que seleccionar, mi doc, usted disculpe que le esté dando órdenes, una ventana de tiempo. Es decir, en el año 2016, en el año 2020, en el año 2019, cuántas personas utilizaron o cuántas personas utilizaron las ciclorrutas. Y eso lo aplica sobre la otra variación de la población o el otro índice de variación de la población, que sería el porcentaje de accidentalidad. La cuestión es que usted, o el número de accidentes de tránsito, la cuestión es que lo que usted me manifiesta, que no hay identificación de accidentes de tránsito de esos vehículos, puntualmente. Sí hay, Sí, doc, sí hay, sí hay. es decir, el asunto está en que, digamos, no interesa hacer una descripción de digamos, cuántos accidentes han habido, ni nada de esas cosas, sino justamente hacer una relación. Por ejemplo, la de hipótesis uno: los usuarios de estos vehículos con menor percepción de control social formal presentan mayor probabilidad de exceder los límites de velocidad. Es decir, lo que interesa es la información recolectada en ese momento. Sí, sí me hago entender. Por ejemplo, si usted dice 300 personas, entonces es listo. Hoy voy a tomar 50 encuestas, y luego el siguiente fin de semana lo mismo, hasta tener, digamos, esa muestra. Pero entonces no importa, digamos, qué ha pasado antes. Lo único es un marco de referencia de que hay hechos reales, si se puede decir de esa manera. Ok. Mi sugerencia frente a la toma de muestras es el porcentaje de utilidad de las ciclorrutas. Tendría que identificar el porcentaje de utilidad de las ciclorrutas. ¿Por qué le digo que una ventana de tiempo? O porque como usted me dice que efectivamente no importa, o aquí no es relevante el tiempo, o si ha ocurrido o no ha ocurrido accidentes. Es porque, por ejemplo, esa ciclorruta, usted me dice que son 4, de la tal con la tal. Esas Cinco. ciclorrutas no todo el tiempo han estado eh, útiles, o no todo el tiempo han estado en circulación. Y los vehículos livianos que usted manifiesta, de los cuales no hay regulación, ¿desde hace cuánto tiempo están aproximadamente en circulación? Entonces, por eso es que le manifestaba que era necesario conocer, digamos, el porcentaje de uso, o porcentaje no, o cuántas personas circulan potencialmente en la ciclorruta. Si a usted le da una cifra de 500 personas respecto de las que circulen. Ya, voy a silenciar el micrófono. Respecto a las personas que circulan en esa ciclorruta, usualmente, ordinariamente, de lunes a viernes, de martes a sábado, yo qué sé, usted va a tomar frente a ese universo, o ese universo poblacional, porcentaje, el número de la población, que digo usted, son 300 personas que utilizan la ciclorruta, sobre el número por eso le decía que era el número de accidentes o número de situaciones, de siniestros, independientemente que fueran con estos vehículos o sin estos vehículos, pero eso indica que hay una situación de riesgo. ¿Cuál es la variable que va a identificar, o cuál es el elemento que va a identificar que hay una situación de riesgo, o el resultado que va a identificar que hay una situación de riesgo, y por lo tanto la persona va a generar el individuo va a tener una percepción de inseguridad cuando hay un accidente? Entonces, ¿cuántos siniestros habían sido generados, o siniestros viales, en esos espacios? Y a partir de eso usted toma una muestra, o elige la muestra. Eso le puede dar, no sé, 100 personas, 80 personas, de acuerdo al número de siniestros que existen, y a eso les va a aplicar la encuesta. Doctora Paola, bueno, salvo mejor recomendación al respecto, salvo mejor juicio al respecto. Sí, doctor, sí existe un observatorio de movilidad aquí en Bogotá. Yo monto bicicleta y todos esos datos están. Ya le compartí la página. Ahí está específicamente la cantidad de usuarios en Bogotá que tienen bicicleta actualizado mes a mes, el tipo de bicicleta, las edades, las localidades en Bogotá que más tienen bicicleta, las rutas más frecuentes. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Coger los datos de medicina legal en la caracterización de tipos de accidentes, tanto accidentes fatales y no fatales, específicamente comparar cuántos están, porque hay una clasificación dentro de los datos de los boletines estadísticos de medicina legal. Sería el otro dato que le sirve para comparar si hay víctimas fatales o no. Es que depende de lo que quiera medir. Alejo, la página yo te la compartí. Si tú verificas, hay un mapa puntual, ¿sí? Ahí está el manual que genera el Observatorio de Movilidad de Bogotá, y ahí están todos los datos de localidad por localidad, incluyendo usuarios por sexo.
Eso Lo era que Pero pasa dos. es que, lo el que doc lo pasa que es quiere medir es la percepción, entiendo, ¿no? sí, sí, es decir, todo lo Una que haya debería ocurrido medir. antes no importa, simplemente es un marco de referencia para el marco teórico. Y tengo la página abierta, Paula, y esos son solo bicicletas, cuando esto te utilizan justamente esos vehículos, digamos, eléctricos y todo eso. Entonces, no hay datos ¿Cómo así? suficientes. No te entendí, no te entendí. Es ¿Qué que él dijiste? cuando dice vehículos livianos, él no solamente pues él no hace referencia a los vehículos A, de lo- tracción humana, sino también los vehículos eléctros, a las motos Sí, eléctricas, por a las ejemplo. sí, Esas no nuevas, están a las sentadas. nuevas. Ah, ok. exacto. Ajá. Definimos patinetas eléctricas, monopatines, scooters Sí, y también bicicletas. ok. Espérame un segundo que Entonces, Entonces, este es el tenemos asunto, que digamos preguntas. lo que ha pasado antes es simplemente un marco de referencia. Ahora es que simplemente vamos y tomamos la información, aplicamos el cuestionario y de acuerdo a esos datos que tomamos, bien sea un fin de semana, dos, tres, cuatro, cinco, es que se va a hacer el estudio. Lo anterior no importa. Me pregunto, me dicen. Aclarando, profesor. Para serle sincero, no, o yo lo que, para poder tener en cuenta la muestra, usted podría aplicar un método de investigación cualitativo, para determinar la muestra en su informe cuantitativo. Es decir, ahí hay policías de tránsito o agentes de tránsito. Es que ese es el asunto, que parte del control social Esto me está poniendo muy informático. complicada. Suponga usted que si me dice que no hay, por lo que entendí fue que no hay. No, es que ese es el asunto. Sí Una de hay. las hipótesis es justamente ver que si hay policías, por ejemplo, entonces se disminuye la velocidad con menos accidentes. Si no hay policías, entonces, como a mí no me importa si no es llegar temprano al trabajo, entonces me llevo por delante de todo el mundo. Entonces, ese es el asunto, ¿ve? Ya, lo Entonces, que también el forma comportamiento. parte eso. Entonces no es la percepción, es el comportamiento el comportamiento del que conduce los vehículos livianos frente a la presencia institucional. También. Ah, doctor. ¿Cómo que también? Bueno, en ese caso, ¿qué era lo que yo le iba a decir? Entreviste o tome como entrevista los agentes de seguridad vial o los gestores de convivencia ciudadana si existen dentro en un espacio de tiempo, ahí sí ya sería libre, doctor, porque como no hay dato estadístico o no hay información proveniente censada de cuántos ciudadanos utilizan estos vehículos livianos, ¿con qué propósito? Con el propósito de que ellos sean los que les suministren cuáles son los días de mayor afluencia de estos vehículos. Sí, sí, no lo sé, pero es que, digamos, todavía tengo la pregunta desde ¿a cuántas personas debo entrevistar? Por lo que le decía, acorde al número de usuarios que utilizan, porque es la única información que usted tiene. Pero es que no ¿Cuántos, tengo ese dato. Ese dato no cuántos existe. usuarios utilizan Las ¿qué? ciclorrutas. Las Las ciclorrutas? ciclorrutas. ¿Cuántos usuarios utilizan las ciclorrutas en términos generales? Pero como no tenemos índice de siniestralidad vial respecto de los vehículos livianos, sino respecto de términos generales, de siniestros viales en términos generales, cuántos usuarios utilizan la ciclorruta y de ellos, como no sabemos cuántos utilizan o cuántos se tienen o cuántos elementos se tienen, cuántos ciudadanos se tienen o hacen uso de estos vehículos, por eso era que le decía que empleara el tema de una encuesta para verificar aproximadamente cuánto o cuál es la afluencia de vehículos que hay en ese lugar. A partir de eso, usted toma el valor de la muestra, el universo poblacional que lo utiliza respecto de la posible utilización de estos vehículos de carga liviana, perdón. Sí, vehículos livianos, carga liviana no, vehículos livianos y eso le generaría un porcentaje de la muestra. Sería, digo usted que ya no, que son 300 personas las que utilizan al día, porque realmente usted no va a medir o sea, usted está mirando el comportamiento ordinario, no en un Exacto, periodo de tiempo, sino el comportamiento generalizado. Entonces, diga usted exacto. que son 300 personas que utilizan al día esta ciclorruta y el agente de tránsito les dice, aquí al día más o menos están pasando 20 scooters, monopatines, vehículos eléctricos. Pero es que eso es muy inexacto. Señor. Eso es como muy inexacto. Sí, porque va a ser una situación también de percepción. O sea, es una situación muy, muy generalizada. Entonces, de ese 300, digo usted, como le decía, a los 300,
que sean 15 personas, 20 o 50 scooters o 50 personas que utilizan eso. Usted no va a utilizar como muestra nomás las 50 personas, porque como aparte la información es inexacta, debe realizar un promedio entre la población que utiliza o tener como base la población que utiliza en términos generales estas ciclorrutas sobre la información que le pueda arrojar la encuesta, perdón, la entrevista, el método de la entrevista estructurada a los agentes de seguridad. Pero reitero, es por la situación que como no tiene variables, pero no es el deber que esto suceda así, porque es especulativo. Sí, Entonces, exacto. yo les sugeriría, o sea, no está tan imposible como el del doctor Esteban o como el de la doctora Luisa. No está tan alejado porque ahí, digamos, hay un espacio territorial delimitado, doctor. Entonces, aquí usted me dice 4 ciclorrutas, ¿no? Sí, ciclorrutas y Sí. digamos un espacio de más o menos 6:30 a 9 de la mañana, de 12 a las 2 de la tarde, de las 4:30 a las 7:30 de la noche y así. Sugerencia, aplica una entrevista semiestructurada para conseguir el valor de la variable que hace falta respecto, semiestructurada no estructurada, respecto de la variable que hace falta de la población que utiliza de los vehículos que circulan ahí, aunque el policía le puede decir que es menos, o el agente Sí, de tránsito le puede decir que es menos, entonces es muy subjetivo, pero sí. justifica dentro de la hipótesis, perdón, sí, de la hipótesis de investigación, usted debe justificar que la información que se tiene respecto del porcentaje de circulación de la población en esos entornos no está caracterizada y se atiende a análisis cualitativos de la autoridad de tránsito presente en el territorio. Entonces sería más bien como un estimado, no se aplica fórmula. Un estimado no se aplica exactamente. Ok, está bien, gracias, profesor. La doctora Paola está mandando algo aquí, pero no le entiendo. Sí, que ahí están las bicicletas eléctricas y las mecánicas, doctor. Ahí están los estudios ya hechos por día, usuarios, cantidad. ¿Y eso de qué Alejo, año es? eso está este año, doctor. Es que llevo 1.000 horas tratando de decirle que sí está, pero está en Okay, la, sí, aquí dice mayo del 2026. Bueno, dice Lo viaje semanal. revisaré. que son los Lo que viajes diarios, la cantidad de usuarios por bicicleta eléctrica, bicicleta mecánica, está todo en el Observatorio de Movilidad de Bici, doc. Todo. Ahí Lo están las revisaré, Paola. estadísticas por sector, todo. Gracias, gracias. Escoja solo una localidad, un barrio, su cuadra, y ya. Vale, deje, perfecto. no le mate la pasión a su compañero. Doctora Luisa, Gracias, profe. Sí, es que yo quiero aprovechar el espacio para solventar todas las dudas. Es que creo que no he sido tampoco muy clara porque yo creo que se está entendiendo que mi análisis temporal es del 97, del 71 al 2016, pero no. no, eso es como el contexto histórico, la reconstrucción histórica de las dinámicas del conflicto armado que dieron lugar a que la JEP determinara que existen en la actualidad 18.677 menores de edad víctimas. Pero Okay. eso no implica que mi análisis va a girar en torno a dicha temporalidad, sino que en razón a estas dinámicas del conflicto que surgieron en esta temporalidad, lo que yo quiero es hacer un análisis cuantitativo, ¿sí? De esas 300, de esa muestra que dijimos, cuál ha sido la cobertura de la atención estatal y las herramientas de superación de experiencias violentas en esos menores de edad, de reclutamiento forzado, que si bien en el proyecto lo había establecido por estos últimos 5 años, sí no le había definido una región en particular, pero sí había definido que esa cobertura de atención estatal, como ha sido en una temporalidad definida, que son 5 años, que lo había estimado. Lo que sí me faltaba era, por ejemplo, la región, que creo que sí puede ser pertinente delimitarla, de acuerdo a lo que nos dice Paola, que pues no puede ser tampoco tan amplio, Cauca, algo así. Ok, Pero eso la sí me contiene hago entender que mi enfoque, o sea, mi análisis de investigación no es los 45 años, sino los antecedentes históricos que generan ese interés de la consulta académica. Doc, pero incluso ya si usted ya le añade el componente poblacional, se le reduce, el número de 300 se le reduce.
Claro, Claro, porque entonces seguramente sí. allí tendría que, del universo de los 18.000, filtrar los del Cauca. A partir de los del Cauca, ya ahí sí se aplica el estimado que anteriormente dijimos. Y Claro, pero ahí no sé cómo aplicar la fórmula. Vuelvo a lo mismo. Entonces, como en su momento tampoco lo sabía hacer, dije 300. Porque listo, en el Cauca me pueden figurar 10.000 víctimas, pero Ujú. listo, ¿cómo tomo mi muestra a partir de los 10.000 cuando ya he hecho una caracterización regional y he delimitado un poco el análisis de estudio? Entonces, a eso es lo que voy. Ok. Si ya filtrándolos por el Cauca le parece que son 10.000 personas en toda esa población, reitero, se utiliza el porcentaje, la población universo sobre uno de los elementos, una de las variables que usted pretende analizar. En este caso sería, respecto de esos niños que me dice, 10.000 serían el número de víctimas. Sí, en la región. ¿Y cómo determino la muestra de esos 10.000? Pero usted me acaba de decir. Claro, pero ¿cómo la saco estadísticamente? Como usted nos ha dicho que la Ah, saquemos, pero no entiendo. ok, o sea, o lo que pensaba, por lo menos esos 10.000 que la arroja es de esos 18.667, si dentro de la JEP existe una caracterización de quienes pertenecen al Cauca. No, no entendí. Qué pena. O Es que sea, no sé cómo sacar la muestra, profe. para que la muestra se la haga más específica, como le había dicho anteriormente, usted toma como estaba analizando una ventana de tiempo, usted Sí. tomaba, eran dos elementos, el elemento poblacional general sobre la diferencia de años, y ahí le generaba el valor de la muestra, ¿cierto? Pero en este caso usted está teniendo otro elemento, le está añadiendo otro elemento, ¿sí? El elemento geográfico. Entonces, en este caso serían el porcentaje, por ejemplo, reitero, a usted respecto de las 18.600, 18.000 víctimas, hay formas de saber sin necesidad de aplicar el cálculo estadístico que le genere cuántos son del Cauca. Sí, esas cifras están. Y esos son aproximadamente No, no 10.000. me las sé. No, 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 Ah, hombre, bueno, doctor. digamos 8.000, 10.000. 8.000, 10.000. Entonces, el número de población o el valor digamos, de los 10.000 es el universo poblacional. En este caso sería el universo poblacional porque ya está especificando que es en el Cauca, ¿sí? Ujú. Lo divide o lo toma respecto de la línea de tiempo, pero como usted me está diciendo que no va a ser la línea de tiempo de los últimos, No, no de son los todos los años. 45, sino los últimos 5 años, porque lo que voy a medir no son las actividades o los conflictos que surgieron en Ujú. estos 45 Sino el años, sino acceso. la cobertura de atención estatal. Entonces, esos Serían 10.000 los dos divido mil dos entre, mil personas entre el tiempo, la ventana de tiempo que entre usted. 5. Ujú. Ok. Y si hay forma de que usted analice esas variables sobre 2.000 personas. O sea, un decir, O sea que la fórmula es sencilla, es simplemente dividirlo siempre es respecto de en la cuántos elementos característicos tengan ustedes. Ustedes que ahí para la muestra lo hacen como demasiado amplio sobre los elementos que se tienen, o sea, qué se sabe de la población universo. Pero si usted tiene tanto población, ventana de tiempo, no sé, procedencia, entonces los valores atinentes o los valores respectivos de cada uno de esos, los sume, los divide y es lo que le va a generar el porcentaje de la muestra. Población general sobre los elementos característicos, eso le genera una suma, o sea, el divisor le genera una sumatoria, los divide entre esos dos y esa es la población de muestra. Que usted puede Bueno, exceder el profe. valor de la población de muestra o aproximarla. Es decir, usted puede ser 2.000 personas, aquí le estoy diciendo 2.000 personas, pero dice, no, yo solamente tengo 1.800. Válido también. Se le puede dar un margen de error de entre el 20 y el 30% para la Bueno, selección profe, de muchas muestras. gracias. Ok. Doctores, prometido, en la próxima clase
traigo al doctor Rocha, que me dictó análisis estadístico, para que fortalezcamos esta parte estadística que, aunque ustedes pudieron evidenciar, no es tan compleja, o podemos simplificarla mientras... Doctora Félix, no me haga esa cara. Mientras más información tengan ustedes de la muestra de la población universo, más fácil va a hacerse la selección de la muestra. Pero como el doctor Peraza y el doctor Esteban están apasionados con medir percepción, con medir deseos subjetivos, entonces, bueno. Pero vamos a... Y ahora la doctora Lina, aquí me explico, la doctora Luisa, perdón, aquí me está manifestando, o digamos, mientras más reduzcamos la muestra, más fácil o menos complejo va a ser. Mientras más simplifiquemos la población universo, más fácil va a ser tomar la muestra. De hecho, quiero mostrarles acá en la presentación. Se me cerró. Bueno, hay una parte de la presentación en donde dice que la forma, o digamos que la muestra, no la forma de selección de la muestra, sino la muestra propiamente dicha. Aquí está. La muestra es el subconjunto de la población seleccionado para el estudio. Propiamente, si bien existe una fórmula, un criterio riguroso, un criterio que requiera o que implique la selección de una muestra, no es camisa de fuerza ni es riguroso para poder generar un análisis estadístico, un análisis diferencial serio. Debe basarse o deben tenerse en cuenta para seleccionar esta muestra los elementos cualitativos de la población universo. Entonces, aquí ya me han dicho, por ejemplo, espacio territorial, censo total, años. Entonces ya eso reduce la población universo y permite identificar un porcentaje de muestra. Bien, señores. Bueno, importante, eso creo que no se lo había dicho, sino que la muestra permite un porcentaje de error de entre el 20 y el 30%, es decir, un aproximado. Puede que le genere un cálculo de 2000, pero teniendo en cuenta el alcance de la investigación, usted ya no, 1800 o puedo seleccionar 1700 para poder, o solamente, por ejemplo, la doctora aquí me está diciendo, me decía, según lo que le entendí, doctora, es el acceso, ¿cierto? O la garantía de los derechos. Por ejemplo, si recibieron atención en salud, entonces usted dice, no, es que imagínense yo, por lo menos de esos 1500 hacían parte estaban afiliados a la extinta Caprecom, o por lo menos, o no, bueno, no vayamos tan lejos. 100 estaban afiliados a la extinta Caprecom, entonces la información de la afiliación en salud me es muy difícil poderle hacer un seguimiento estadístico, un análisis estadístico inferencial. Entonces, digamos, esa toma porcentual de la muestra permite un porcentaje de error de entre el 20 y el 30%. Bueno, doctores, discúlpenme si de pronto no abordé todas las inquietudes, si de pronto no logré ser tan claro en muchos aspectos, pero comprendo las matemáticas, pero a la hora de socializarla a veces se me dificultan algunas cosas. Por eso les dije que algunos aspectos que de pronto no hayan quedado claros hoy, vamos a tratarlo de explicar la próxima sesión con el doctor Rocha, para ver si con el tiempo que él tenga me permite. Eso sí les digo, si él me dice que no, por ejemplo, doc, a las 6 no puedo a las 7:15, pues ya será de pronto el tiempo que él pueda manejar, ¿vale? Y si ustedes desean, si de pronto ya tienen ese análisis estadístico inferencial descriptivo elaborado para la próxima sesión, y si lo quieren mostrar, no hay ningún problema, y con muchísimo gusto les digo, bueno, te falta esto, te faltó esto, ¿vale? Antes de enviarlo. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Voy a descansar la garganta un rato y luego me conecto nuevamente a clases que tengo. Muchas gracias. Vale, doc, muchísimas Gracias, gracias. doctor. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, compañeros, que Chao, estén muy feliz bien. noche, que estén bien. Hasta luego, que estén bien. descansen.